Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez, catedrático de la materia Anatomía de segundo semestre. El día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente a diafragma, que es el tema número 13 del programa académico. Y los subtemas en este vamos a encontrar a los vasos y nervios del diafragma, a los hiatos diafragmáticos y por último las acciones del diafragma. Para empezar con el tema, diremos que el diafragma pues es una estructura muscular y tendinosa que tiene forma de una doble cúpula y que va a separar la cavidad torácica de lo que es la cavidad abdominal. Es el principal músculo inspiratorio y este se va a mover pues prácticamente solamente en el centro. El pericardio va a descansar sobre la parte central y lo va a deprimir, como vemos en esta imagen. Aquí tenemos la cúpula diafragmática derecha, la izquierda, y en la parte central se encuentra pues el pericardio conteniendo pues obviamente el corazón y los grandes vasos. La cúpula derecha generalmente es más alta que la izquierda, esto secundario a la presencia por debajo del diafragma de lo que es el lóbulo derecho del hígado, que estaría pues ubicado en esta área. En la expiración, es decir, cuando sacamos el aire, la cúpula diafragmática derecha se va a elevar hasta lo que es la quinta costilla derecha, y en el caso de la izquierda solamente se eleva hasta lo que es el quinto espacio intercostal izquierdo. Hablando de la porción muscular del diafragma, podemos decir que pues, se sitúa en la periferia, como lo vemos aquí, a través de fibras que son radiales, y que van a converger a un centro tendinoso central. Este va a estar dividido por 3 hojas que lo convierten, o algunos anatomistas lo describen como si fueran las hojas de un trébol, y este va a estar más próximo a lo que es la pared anterior de lo que es el tórax. Está perforado este centro tendinoso por el foramen de la vena cava que encontramos en esta área, vena cava inferior. En cuanto a la porción muscular del diafragma, podemos decir que tiene una porción external, que pues prácticamente son bandas musculares que se van a fijar en lo que es la cara posterior del proceso sifoides, y que muchas de las veces estas bandas musculares pues van a ser inconstantes. También tiene una porción costal derecha, como lo vemos aquí, y una porción costal izquierda, en la cual las bandas musculares van a ser anchas y van a estar insertadas en lo que es la cara interna del sexto cartílago costal izquierdo y derecho, y también en lo que son las costillas adyacentes. La porción lumbar, que corresponde a esta área, pues se va a originar a través de 2 arcos aponeuróticos, que son el ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral, y pues obviamente van a estar insertados en lo que es las 3 vértebras lumbares superiores. En cuanto a los pilares del diafragma, podemos decir que son haces músculo-tendinosos que tienen su origen en la cara anterior de lo que son los cuerpos vertebrales de las 3 vértebras superiores, y también en lo que es el ligamento longitudinal anterior. También tienen su inserción, pues obviamente en los discos intervertebrales. Aquí vemos el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, de lo que son las vértebras lumbares superiores, las últimas 3. El pilar derecho del diafragma, pues es mucho más ancho. Aquí lo podemos observar, y es más ancho, más largo, y tiene su origen, como les decía, en las 3 a 4 primeras vértebras lumbares superiores. El pilar izquierdo, que lo encontramos acá, pues también tiene su origen en las 2 a 3 primeras vértebras lumbares, y obviamente el hiato esofágico, que lo vemos aquí de una formación, pues es una formación prácticamente de lo que corresponde al pilar derecho, y tiene pues una forma ovoide. En cuanto a los pilares del diafragma, decimos que el hiato aórtico, que se encuentra en esta área, está formado
pues principalmente por lo que sería, como ven, pues el pilar derecho y también pues por el pilar izquierdo. Y los va a unir en su parte superior lo que es el ligamento arqueado medial, que obviamente pues los une al curvarse sobre la cara anterior de lo que sería la aorta ya abdominal. Por encima de esta parte, la aorta sería aorta torácica y a partir del hiato aórtico diafragmático, de aquí hacia abajo sería aorta abdominal. En cuanto al ligamento arqueado medial, es un engrosamiento, lo que es la fascia que va a cubrir al músculo psoas mayor y que se extiende entre los cuerpos vertebrales lumbares y el proceso transverso de la vértebra lumbar 1. El ligamento arqueado lateral, que lo encontramos en esta parte, pues va a cubrir lo que es el músculo cuadrado lumbar y se extiende desde la porción de la apófisis transversa de la lumbar 1 hasta lo que es el extremo de la 12ª costilla, como lo vemos en esta parte. Aquí está la 12ª costilla. En cuanto a la irrigación del diafragma, podemos decir que las arterias de la cara superior o torácica, pues obviamente son ramas de la arteria torácica interna. Entonces la vemos aquí, las ramas que irrigan la parte torácica son ramas de la arteria torácica interna, tanto derecha como izquierda. Y estas pues obviamente están también formadas por las pericardiofrénicas, que las vemos en esta parte, aquí y acá. Las musculofrénicas, que las encontramos pues obviamente ya acá en lo que es la propia musculatura de lo que es el diafragma. En cuanto a las arterias de la cara inferior o también conocida como cara abdominal, pues estas son ramas de la aorta torácica que pues aquí tenemos a las frénicas inferiores derechas e izquierdas y que obviamente son las primeras ramas de la aorta abdominal. También pueden ser originadas en lo que es el tronco celíaco, como lo vemos en esta parte. Si se fijan, pues aquí tendríamos a las arterias frénicas derechas, que están en esta parte, que serían las primeras ramas de lo que es la aorta. Aquí sería la frénica derecha, para irrigar, pues, lo que es la cara abdominal diafragmática. Aquí está la otra arteria frénica inferior izquierda, y que también, obviamente, pueden tener su origen aquí en lo que es el tronco celíaco. Si se fijan, el tronco celíaco, pues, está inmediatamente por debajo del origen de lo que serían las arterias frénicas inferiores. Ok, en cuanto a las venas que drenan la cara superior o diafragmática, lo que es el diafragma, pues tenemos, estas van pues a drenar en las pericardiofrénicas, que estas arterias, estas venas pericardiofrénicas, pues drenan obviamente en las venas torácicas internas, como lo podemos ver en esta parte. Aquí van a drenar ambas. Muy bien, en las musculofrénicas, pues estas van a drenar en el lado derecho, sobre todo en la vena cava, como las vemos en esta parte, drenan aquí hacia lo que es la vena cava inferior. Y las venas de la curvatura posterior del diafragma, pues van a drenar en la vena ácigos y hemiácigos, que estarían, pues obviamente, como esta es una proyección, estamos viendo la parte anterior prácticamente, pues estarían del lado que estamos nosotros de la pantalla. Las venas que drenan la cara inferior del diafragma, pues estas son las frénicas inferiores, tanto derecha, como sería esta, que desembocan también en la vena cava inferior, y las frénicas inferiores izquierdas, que también estas van a, sobre todo, van a generar pues una doble rama que va a lo que es el hiato esofágico y una rama anterior que termina en lo que es la vena cava inferior. En cuanto a los plexos linfáticos, pues estos, los de la cara torácica y de la cara torácica y de la cara abdominal, pues se van a comunicar libremente, como lo vemos aquí en la imagen. Y obviamente los nódulos linfáticos diafragmáticos anteriores y los diafragmáticos posteriores, tanto estos como estos, pues van a drenar en los linfáticos paraesternales, en el caso de los anteriores, y en los mediastínicos posteriores,
en el caso de los linfáticos diafragmáticos posteriores. Y también en los linfáticos frénicos, que los encontramos un poquito más abajo. En cuanto a los nódulos linfáticos de la cara abdominal, es decir, los que están ya en la parte baja del diafragma, pues estos van a drenar en los nódulos linfáticos anteriores, como les decía aquí, por la parte baja, también drenan a los anteriores y a los frénicos posteriores o diafragmáticos inferiores, como lo vemos en esta parte. También puede drenar en los linfáticos lumbares, que estarían en esta parte, y que obviamente estos también se les conoce como nódulos linfáticos, tanto de la cava como de la aorta. En cuanto a la inervación motora, pues esta va a estar dada por los nervios frénicos, tanto derecho como izquierdo. El origen, pues, es en los ramos anteriores de los segmentos medulares de la cervical 3 a la cervical 5. Su distribución, pues, obviamente va a ser homolateral desde su cara anterior, desde su cara inferior, y aportan, pues, obviamente, la mayor parte de la inervación sensitiva, tanto al dolor como a la propiocepción. La periferia del diafragma, que sería pues en estas partes, pues aquí va a recibir inervación de los 6 a 7 nervios intercostales inferiores y obviamente a los nervios subcostales en el caso pues del último ramo nervioso del tórax. Este es un resumen en donde nosotros podemos corroborar lo que acabamos de decir en cuanto a la irrigación arterial tanto de la cara superior del diafragma como la cara inferior del diafragma, el drenaje venoso, drenaje linfático e inervación. Todo esto pues lo acabamos de describir paso a paso. En cuanto a las aperturas del diafragma, diremos que permiten pues obviamente el paso de estructuras neurovasculares que van desde el tórax hacia lo que es el abdomen. Aquí es una vista inferior en donde podemos ver pues las cúpulas diafragmáticas derecha e izquierda y obviamente los diferentes hiatos. Cuando hablamos del foramen de la vena cava, que dijimos pues que era un orificio que estaba en el centro tendinoso, pues este foramen nos permite que a través de él atraviesen, pues como decimos, la vena cava inferior, los remos terminales de los nervios frénicos derecho y los vasos linfáticos que los acompañan. Se encuentra ubicado pues a la derecha de lo que es el plano medio. Si se fijan, aquí sería el plano medio, esto está hacia la derecha, en la unión de la hoja derecha y media de lo que es el centro tendinoso. Es el más superior de las tres aberturas, si se fijan, pues es el más superior, el orificio de la vena cava. Se encuentra localizado pues a nivel de lo que es la vértebra entre el espacio o disco vertebral intervertebral de la T8 con la T9. Muy bien, la vena cava inferior se adhiere a lo que es el borde del foramen. Al inspirar, pues obviamente aumenta el calibre del foramen y la vena cava pues obviamente se dilata durante la inspiración. Ahora hablemos del hiato esofágico. El hiato esofágico, pues como les decía, es un orificio oval que está posterior al diafragma y que obviamente pues está situado en el músculo del pilar derecho del diafragma y la vértebra T10, como lo podemos ver a este nivel, a nivel de la vértebra torácica 10. Lo atraviesan pues obviamente el esófago, también los troncos vagales anterior y posterior del nervio vago que se van a distribuir pues obviamente en la cara anterior y la posterior del estómago. Y bueno, pues también las ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos. También nos acompañan los vasos linfáticos correspondientes. Este hiato esofágico corresponde o nos sirve como un esfínter muscular para el esófago y obviamente está formado por la decusación de las fibras de lo que es el pilar derecho del diafragma. En el 70% de los individuos, los dos bordes del hiatus están formados pues obviamente por lo que es el pilar derecho. En un 30% pues hay un haz superficial del pilar derecho que contribuye a formar pues el borde derecho del hiato.
Ahora hablaremos de lo que es el hiato aórtico. Es obviamente pues el orificio posterior, más posterior del diafragma, como lo podemos ver aquí. Y obviamente la aorta pues va a pasar entre los pilares del diafragma posterior al ligamento arqueado medial. Está ubicado, como lo vemos en esta parte, a nivel de la vértebra torácica doceava. Y obviamente pues pasan ahí a través de él, pues la aorta, que en este caso ya sería aorta abdominal. Si vemos la aorta a partir de este orificio aórtico hacia arriba del diafragma, pues sería aorta torácica. A partir de aquí es aorta abdominal. También pasa el conducto torácico y en ocasiones la vena ácigos y la vena hemiácigos. Otras aperturas del diafragma pues son el triángulo o foramen externocostal, por el cual pasan los vasos linfáticos, pues sobre todo de la cara diafragmática del hígado, y también los vasos epigástricos superiores. En la profundidad del ligamento arqueado medial pasan los troncos simpáticos y los nervios espláncnicos e imus, que los vamos a ver pasando a través de lo que es el ligamento arqueado medial, sobre todo en la parte profunda. Y hay otras pequeñas aperturas a cada lado de los pilares del diafragma, en donde pueden pasar el nervio espláncnico mayor y el espláncnico menor. Bueno, en relación a las acciones del diafragma, podemos decir que durante la inspiración, es decir, cuando nosotros jalamos aire al interior de los pulmones, pues las cúpulas diafragmáticas se van a dirigir inferiormente en un descenso, y esto va a empujar sobre todo las vísceras abdominales. El volumen de la cavidad abdominal disminuye y obviamente pues aumenta la presión intraabdominal. Va a aumentar el volumen de la caja torácica, como lo vemos aquí, y la presión intratorácica disminuye, y sobre todo pues tenemos la oportunidad de jalar aire hacia los pulmones. La circulación sanguínea, pues el aumento de la presión intraabdominal y disminución de lo que es la presión intratorácica, pues ayudan al retorno venoso de lo que es la parte distal del corazón, es decir, de los miembros inferiores, hacia la parte del retorno torácico, hacia lo que es el tórax. Muy bien, pues con esto terminamos el tema de diafragma correspondiente al tema 13.1, que hablamos de diafragma, vasos y nervios, hiatos del diafragma y sobre todo acciones del propio diafragma. Por su atención, pues muchas gracias.